Hola chicos, el día de hoy les voy a hablar sobre el teorema de Pitágoras. Pitágoras fue un personaje de la época griega. Fue un matemático muy destacado en esa época y sus aportes aún siguen prevaleciendo en los años. Pitágoras fue el primer matemático más completo de la historia, o al menos eso es lo que se dice. Pero, ¿cómo y dónde puedo aplicar el teorema de Pitágoras? Muy bien. El teorema de Pitágoras se puede aplicar en un triángulo rectángulo. Recordemos que un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. Y además, recordando que en un triángulo rectángulo, el lado más grande recibe el nombre de la hipotenusa, que este lado siempre se encuentra opuesto al ángulo recto, y los otros dos lados se llaman catetos. El teorema de Pitágoras dice lo siguiente: en un triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Con este teorema yo puedo averiguar la medida de cualquiera de los lados de un triángulo, ya conociendo dos, independientemente si es la hipotenusa o si es un cateto. Veamos su fórmula. Tenemos que el teorema de Pitágoras dice lo siguiente: la hipotenusa del cuadrado será igual a la suma de los cuadrados de sus catetos. Este es el teorema en sí. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo si quiero averiguar una hipotenusa? Bueno, para averiguar la hipotenusa, vamos a hacer lo siguiente. La hipotenusa será igual a la raíz de la suma de los cuadrados de sus catetos. ¿Por qué? Porque aquí estaba elevado a la 2. Al sacar una raíz, la raíz se cancela con el 2. Entonces me va a quedar h igual a la raíz de la suma de los cuadrados de sus catetos. Esta es la fórmula que yo debo aplicar para averiguar la hipotenusa, conociendo sus dos catetos. Ahora bien, ¿qué pasa si tengo el valor de una hipotenusa, o el valor de la hipotenusa y el de un cateto? Tengo que aplicar lo siguiente. Voy a tener la hipotenusa será igual a la suma de los cuadrados de sus catetos. Aquí lo estoy copiando igual. Ahora voy a realizar un pequeño despeje. La hipotenusa al cuadrado menos el cateto al cuadrado, el que ya conozco, será igual al cateto al cuadrado. Y quitando ese exponente a la 2, al final aplico lo siguiente. Aplico una raíz y me va a quedar lo siguiente, porque al aplicar una raíz aquí se cancela el 2 con la raíz y me queda solamente la c. Es decir, que si yo quiero averiguar un cateto, conociendo la hipotenusa y el otro cateto, tengo que aplicar la fórmula de aquí. Llamemos a este la fórmula 1 y llamemos a este la fórmula 2. Muy bien, aquí tenemos las dos fórmulas, la fórmula 1 y la fórmula 2. Vamos a usarlas dependiendo de los valores que tengamos. Aquí tenemos los siguientes ejercicios, son 3, y me dicen, bueno, aquí ya tengo los lados del triángulo. Voy a escribir otro triángulo en la parte de aquí abajo para ir escribiendo los valores que nos dan. Entonces resolvamos lo que es el primer ejercicio, este de aquí. Dice, si A es igual a 14, A se encuentra ubicado aquí. Entonces tendremos 14 aquí. Y B es igual a 20. B se encuentra en la parte de abajo, se encuentra ubicado aquí. Entonces colocamos el 20 aquí. Y me piden el valor de C. El valor de C, o la letra C, se encuentra ubicada aquí. El ángulo recto es este de aquí. ¿Qué es lo que me están pidiendo? Recordemos que el lado que se encuentra opuesto al ángulo recto se llama hipotenusa. Por lo tanto, vamos a aplicar la fórmula 1. Aplicando la fórmula, voy a tener que h será igual a la raíz de la suma de sus catetos. Puedo colocar cualquier cateto de primero, eso no importa porque es una suma. 14 al cuadrado más 20 al cuadrado. Aquí lo único que queda es calcular su resultado. Para eso nos vamos a apoyar de la calculadora. Buscamos la raíz de 14 al cuadrado más 20 al cuadrado. Y eso me da un resultado en forma decimal, preferiblemente de 24,41. Entonces h será aproximadamente 24,41. Entonces lo vamos a anotar aquí en la parte
de las respuestas 24,41. Muy bien, ahora resolviendo el segundo ejercicio me dicen que B tiene un valor de 40 centímetros y C, que es la hipotenusa, vale 50. Ahora vamos a averiguar lo que es A, y A es un cateto. Entonces, aplicando la fórmula 2 en este caso, el cateto será igual a la raíz. En este caso aquí sí importa el orden. La hipotenusa tiene que ir primero. ¿Por qué? Porque la hipotenusa siempre será mayor. Entonces 50 al cuadrado menos la medida del cateto, que es 40 al cuadrado. Calculando su valor de igual manera, voy a tener que eso es 30. El cateto valdrá 30 centímetros. Colocamos la respuesta en la línea, 30 centímetros. Ahora resolvemos el tercer ejercicio. Tenemos para el tercer ejercicio que A vale 30, es decir, esto vale 30, C vale 60 y nos preguntan por B, que es lo de abajo. De igual manera que vamos a averiguar un cateto, por lo tanto aplicamos la fórmula 2. El cateto será igual a la raíz de la hipotenusa, que es 60 al cuadrado, menos el valor del cateto, que en este caso es 30 al cuadrado. Calculando su resultado, nos da un valor aproximadamente de 51,96. Entonces, aproximadamente será 51,96 centímetros. Lo anotamos sobre la línea y esos serán los valores para cada una de sus letras respectivamente. Ahora veamos un problema aplicando el teorema de Pitágoras. Aquí tenemos el siguiente problema que dice lo siguiente: una escalera de 340 centímetros de altura se apoya con el pie a 120 centímetros de la pared para arreglar un problema que hay en la azotea de una casa. ¿A qué altura se encuentra la azotea? Aquí ya nos dieron el dibujo, en algunos casos nos dan solamente el problema y nosotros tenemos que imaginarlo y gráficamente. Aquí nos dan el dibujo. Aquí tenemos que la escalera mide 340, la parte de abajo mide 120 y nos están preguntando la altura. Aquí se nos construye un triángulo y de una vez podemos colocar el ángulo recto aquí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Esto significa o representa la hipotenusa, la base representa un cateto y H va a representar otro cateto. Vamos a aplicar la fórmula 2. Aplicando su fórmula, el cateto será igual a la raíz de la hipotenusa al cuadrado, 340 al cuadrado, menos 120 al cuadrado. Calculando su valor, vamos a tener que eso es aproximadamente 318,12. Aproximadamente 318,12 centímetros de altura.